Absolutamente. Aquí tienes la ampliación del texto a 1500 palabras, manteniendo el estilo, tono, formato y por supuesto, el idioma español. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Kerem olvida a Hande por Melisa, el shock que remece las novelas turcas. Hola, hola, amantes de las novelas turcas. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, el rincón donde diseccionamos los dramas, los romances y los giros de guión más impactantes que nos regala la televisión turca. Hoy prepárense para un auténtico terremoto emocional, porque vamos a hablar de esos momentos que nos dejaron con la boca abierta, esos instantes donde las relaciones que creíamos inquebrantables se hicieron añicos, y los personajes que más amábamos cometieron actos, bueno, digamos, cuestionables. Específicamente nos sumergiremos en ese cliché que, aunque predecible, siempre nos atrapa, el olvido, la traición y el reemplazo en el amor. Sí, damas y caballeros, hablaremos de esos momentos donde un Kerem, metafóricamente hablando, decide que un amor del pasado ya no es suficiente y le abre las puertas a una Melisa, ya sea literal o figuradamente. Si eres de los que aman las historias de amores imposibles, de personajes al borde del abismo y de situaciones que te dejan gritando frente a la pantalla, este es tu vídeo. Y como siempre les recordamos que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, darnos muchísimo amor con un like. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama. Empecemos este recorrido por el lado oscuro del amor turco, hablando de una producción que, si bien no se titula específicamente con el nombre de los personajes mencionados, sí refleja a la perfección esta idea de un amor que se desvanece para dar paso a otro. Me refiero a Senkalkapm, o Llamas a mi puerta en español. Esta serie, que es una comedia romántica que también tiene momentos dramáticos, nos presenta a Eda Yildiz, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con el empresario Serkan Bolat, interpretado por el guapísimo Kerem Bürsin. Sí, los nombres de nuestros titulares están aquí en versión actoral. La trama, en su inicio, es un clásico Enemies to Lovers, donde la relación de odio inicial se transforma en una historia de amor profunda y apasionada. Aquí tenemos a nuestra Hande que se entrega por completo al amor y a la relación con el personaje de Kerem. Sin embargo, y aquí es donde entra la Melisa, todo se tuerce cuando Serkan, nuestro Kerem metafórico, pierde la memoria tras un accidente. Al despertar, no recuerda su historia con Eda, pero sí a Selin, una exnovia que siempre estuvo presente, acechando en las sombras de su pasado. Es aquí donde se desata el drama, porque Serkan, sin memoria de su gran amor con Eda, vuelve a caer en los brazos de Selin, su Melisa, provocando una tormenta emocional en nuestra protagonista y en todos nosotros como espectadores. La ironía es que Selin, lejos de ser la heroína de la historia, es la encarnación de la manipulación y de ese pasado que impide que el amor verdadero florezca. Lo que hace que esta serie sea tan relevante para nuestro tema es precisamente esa traición, ese olvido temporal que borra todo el amor que Serkan sentía por Eda y lo reemplaza por un sentimiento de familiaridad con Selin. Es un claro ejemplo de cómo la memoria puede ser un arma de doble filo y cómo un personaje que amamos, como el de Serkan, puede transformarse en alguien que nos causa frustración y dolor. Además, la producción de Senkalkapm fue un fenómeno cultural y los protagonistas tuvieron una química muy especial que traspasó la pantalla, lo que hizo que el sufrimiento de Eda fuera aún más doloroso para nosotros. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue tal, que su relación trascendió la ficción y se convirtió en un romance real, aunque efímero, que añadió más leña al fuego emocional que los fanáticos ya sentían por sus personajes. La vida imitó al arte y el desamor que sufría Eda en la pantalla resonó con el desamor que los fans de la pareja vivieron cuando su relación llegó a su fin. Esto hizo que la serie tuviera un impacto aún mayor, demostrando que las emociones que vemos en las novelas turcas, a menudo, están más cerca de la realidad de lo que pensamos. Senkalkapm no solo nos enseña el dolor del olvido, sino también cómo las segundas oportunidades pueden ser una tortura disfrazada. Sigamos nuestro camino de decepciones amorosas, aunque esta vez nos centraremos en un drama histórico que también tiene su dosis de traición y olvido. Hablamos de Mutesem YZYL, o El siglo magnífico en español, una superproducción que nos transporta al Imperio Otomano. Si bien aquí no tenemos a un personaje llamado Kerem, ni mucho menos a una Melisa, sí tenemos un sultán Suleimán, interpretado por el talentosísimo Ali Tergenk, que es una figura similar a ese hombre que, en un momento de su vida, cambia el amor por una mujer por la fascinación de otra.
El sultán comienza su reinado casado con una mujer llamada Mahidevran, una sultana que es hermosa y que ama profundamente a su marido. Ella es nuestra Ande en esta versión histórica. Pero todo cambia cuando una joven esclava llamada Hurrem, interpretada por la magnífica Mary Mutherly, llega al harén. Hurrem, nuestra Melissa particular, es una mujer inteligente, astuta y con una gran ambición, y logra cautivar al sultán con su belleza y su carisma. Aquí no hay pérdida de memoria ni accidente, aquí hay una fascinación que va creciendo y dejando a un lado al amor establecido. La historia de Suleimán y Hurrem es la base de la serie y es un claro ejemplo de cómo una relación puede ser desplazada por otra más apasionada y ambiciosa. La traición de Suleimán a Mahidevran, la mujer que lo amaba y le había dado su primer hijo, es una de las situaciones que más indignación causaron en el público, demostrando que el olvido y el reemplazo en el amor no solo son un cliché moderno, sino una constante a lo largo de la historia de las relaciones humanas. La historia de Mutsem YZYL es una lección sobre el poder, la ambición y la fragilidad del amor. Mahidevran, a pesar de su belleza y su nobleza, no pudo competir con el magnetismo de Hurrem. Esta rivalidad fue el corazón de la trama durante muchas temporadas y nos mostró cómo el amor puede ser un arma en la lucha por el poder y el estatus. La serie también nos mostró las consecuencias devastadoras de la traición, cómo la sed de poder puede corromper hasta el amor más sincero y cómo una mujer que se ve desplazada puede recurrir a las artimañas más oscuras para tratar de recuperar su lugar. Además, Mutsem YZYL destacó por sus impresionantes escenarios, vestuarios y un elenco que dio vida a personajes históricos de forma magistral. La producción tuvo un impacto enorme y demostró el gran potencial que tienen las series turcas para contar historias de forma cautivadora y atractiva, trascendiendo las fronteras y conectando con audiencias de todo el mundo. La serie no solo nos transportó a un pasado glorioso, sino que también nos hizo reflexionar sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. Los dilemas que enfrentaron los personajes del Imperio Otomano, aunque históricos, resonaron con los problemas que enfrentamos en nuestras propias vidas: el amor, la traición, la ambición y la lucha por el poder. Ahora, dejemos a un lado los dramas más clásicos y vayamos a una serie más contemporánea que también nos muestra cómo un amor puede ser reemplazado por otro, aunque esta vez con una trama más intrincada. Hablamos de Zalim Istanbul, o Estambul Cruel en español, una serie que nos muestra las intrigas y los secretos de una adinerada familia de Estambul. Aquí tenemos a un personaje llamado Nedim, que es interpretado por el talentosísimo Berker Guven, un joven que queda parapléjico tras un accidente y que vive bajo el yugo de su malvado tío. En la vida de Nedim entra Cenk, un personaje complejo que al principio parece no tener sentimientos y que se siente atraído por la joven Zeren. Zeren, nuestra Ande, se ve obligada a casarse con Nedim para salvar a su familia de la pobreza, pero pronto, un sentimiento de amor real se desarrolla entre ellos. Sin embargo, la vida da un giro inesperado cuando Cenk comienza a acercarse a Zeren y a mostrar un interés que va más allá de la amistad. Aquí tenemos un triángulo amoroso donde el querem metafórico, en este caso Cenk, comienza a olvidar la relación de compromiso que mantenía con Zeren, para caer rendido ante el encanto de su hermana, Cemre, nuestra Melissa, en esta versión. Aunque al principio Zeren y Cenk no tenían una relación romántica, su acercamiento posterior hace que el amor de Nedim hacia ella se sienta traicionado. La traición aquí es doble porque Cenk traiciona su amistad con Nedim y el amor que en un inicio se suponía que le profesaba a Zeren. Lo que hace a Zalim Istanbul tan interesante es que explora las dinámicas familiares, los secretos ocultos y la ambición desmedida. Además, los personajes son muy complejos y evolucionan a lo largo de la trama, lo que hace que la historia sea impredecible y que mantenga al espectador enganchado de principio a fin. Esta serie nos demuestra que a veces el olvido y la traición no solo se producen en el ámbito del romance, sino también en el de las relaciones familiares y de amistad. El personaje de Nedim es uno de los más conmovedores de la serie, sufre una transformación dramática al ver cómo el amor que creía tener con Zeren se derrumba y cómo su propio amigo lo traiciona. Esta serie nos muestra cómo el dinero y el poder pueden corromper las relaciones humanas, cómo los secretos pueden destruir familias y cómo la ambición puede llevar a las personas a cometer los actos más crueles. Zalim Istanbul no solo es una historia de amor, sino también un drama familiar que explora las diferentes facetas de la condición humana y cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a las personas que nos rodean. Y para cerrar este ciclo de desengaños amorosos, no podíamos dejar de mencionar una serie que aborda el tema de una forma bastante particular, con un tinte más dramático y de suspenso. Me refiero a Kuzgun, o Cuervo en español,
una historia de venganza y redención que también nos muestra cómo el amor puede ser olvidado y reemplazado por sentimientos más oscuros. Aquí tenemos a Kuzgun, interpretado por el talentoso Barar-Duk, un hombre que regresa a su ciudad natal para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia. En el pasado, Kuzgun tenía una relación con Dila, interpretada por la talentosa Burcu Biricik, una joven de una familia adinerada que era su gran amor. Dila es nuestra Ande en esta ocasión. Sin embargo, los acontecimientos del pasado los separaron y los llevaron por caminos muy distintos. Con el tiempo, Dila se casa con otro hombre, lo que hace que nuestro Kuzgun, el Kerem de esta versión, sienta el abandono y la traición como una puñalada en el corazón. El amor que sentía por Dila, aunque seguía vivo en su interior, se ve eclipsado por la sed de venganza y un nuevo sentimiento de odio hacia su antigua amada. Aquí no tenemos a una Melissa, que reemplaza el amor de Kuzgun, sino que es su sed de venganza la que ocupa su corazón y no deja lugar para el amor. La ironía es que a lo largo de la historia, los sentimientos de Kuzgun hacia Dila se mantienen latentes y terminan volviendo a surgir con fuerza, creando un conflicto muy interesante en la trama. Kuzgun es una serie que destaca por su gran factura técnica, su ritmo trepidante y sus personajes atormentados. La serie aborda temas como la injusticia, la venganza y la redención, y nos muestra que el amor puede ser un sentimiento muy poderoso, pero también muy vulnerable y que puede ser desplazado por otras emociones más oscuras. La producción generó mucha conversación entre los seguidores de las novelas turcas, y fue un claro ejemplo de cómo este género puede adaptarse a otras temáticas más allá del drama romántico tradicional. La serie también nos muestra cómo el pasado puede perseguirnos y cómo las heridas emocionales pueden afectar nuestras vidas y las decisiones que tomamos. La lucha interna de Kuzgun entre la venganza y el amor es uno de los temas centrales de la serie, que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y cómo las experiencias que vivimos pueden transformarnos. El personaje de Dila es también un ejemplo de cómo las mujeres pueden ser víctimas de las circunstancias y cómo, a pesar de ello, tratan de encontrar su propio camino. Kuzgun es una serie que nos muestra que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario luchar contra nuestros propios demonios para poder encontrar la paz y la felicidad. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por los olvidos, las traiciones y los reemplazos en el amor que nos han regalado las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede ser frágil, vulnerable y fácilmente olvidado por una nueva ilusión o por otros sentimientos más oscuros. Hemos comprobado que ese cliché del Kerem que olvida a Ande para caer en los brazos de una Melissa es una constante en las telenovelas turcas, ya sea de manera literal o metafórica. Hemos recorrido diferentes historias que nos han hecho reír, llorar, enojar e incluso indignarnos. Esperamos que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Ahora nos toca a ustedes. Queremos saber cuál de estas series los dejó más sorprendidos, cuál les generó más rabia o tristeza. Y también queremos saber si hay alguna otra serie turca que ejemplifique este tema que no hayamos mencionado. Los invitamos a dejarnos sus comentarios en la sección de abajo, porque nos encanta leer sus opiniones y generar un debate entre todos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas.